En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver la regla de la mano derecha y en el caso aplicativo de los ejes X, Y y Z. Es decir, vamos a determinar el eje Z tomando en cuenta al eje X y al eje Y. Acá tenemos las tres direcciones. Hacia la derecha sería el eje X y hacia arriba sería el eje Y. Y vamos a determinar, de acuerdo a la regla de la mano derecha, dónde se encontraría el eje Z. Muy bien, ahora vamos a aplicar la regla de la mano derecha para determinar cuál sería el eje Z, tomando en cuenta de que este sería el eje X y este sería el eje Y. Para eso vamos a utilizar la mano derecha y vamos a partir para determinar el eje Z desde el eje X y nos vamos a dirigir hacia el eje Y. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Con la mano derecha partimos desde el eje X, si se dan cuenta que hay un plano, partimos desde el eje X y empezamos a cerrar la mano derecha hasta dirigirnos hacia el eje Y. Una vez que lo hemos cerrado, podemos ver que el pulgar o el dedo gordo se dirige hacia el eje Z. Por lo tanto, podemos decir que este sería el eje Z. Y como hemos podido apreciar, el eje Z estaría saliendo, ¿no? Este sería el eje Z. Ahora veamos este otro caso. Consideramos ahora el eje X que va hacia arriba y al eje Y que va hacia la derecha. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha vamos a ver dónde se ubicaría el eje Z. Muy bien, ahora veamos qué es lo que pasa si es que nosotros consideramos este el eje X y este el eje Y. Para eso, para determinar el eje Z también tenemos que utilizar la regla de la mano derecha. Y si es que este es el eje X y este es el eje Y, nosotros debemos de partir del eje X y dirigirnos hacia el eje Y. Veamos, si nosotros lo colocamos en esta posición para este plano, la mano derecha, y empezamos a cerrar, nos damos cuenta que estaríamos partiendo del eje Y y nos estábamos dirigiendo hacia el eje X. Por lo tanto, eso es incorrecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es partir del eje X y dirigirnos hacia el eje Y. Por lo tanto, la mano derecha iría de esta forma. De esta forma partimos del eje X y al momento de cerrar, a ir cerrando, nos dirigimos al eje Y. Y si ustedes se dan cuenta, el dedo pulgar o el dedo gordo se dirige hacia el eje Z. Por lo tanto, este sería el eje Z. Como hemos podido apreciar, el eje Z estaría dirigiéndose hacia adentro. Por lo tanto, este sería el eje Z. Ahora veamos este otro caso. ¿Qué es lo que pasa si es que hacia la derecha se ubica el eje X y hacia el fondo o metiéndose se encuentra el eje Y? Veamos cómo aplicando la regla de la mano derecha podemos ubicar el eje Z. Muy bien, ahora veamos qué es lo que pasa si es que nosotros consideramos este el eje X y este el eje Y. Y queremos determinar con la regla de la mano derecha cuál sería el eje Z. Para eso utilizamos la mano derecha y estos cuatro dedos deben barrer desde el eje X hacia el eje Y todo este plano. Y es exactamente lo que haríamos. Si ustedes se dan cuenta, partimos del eje X, la mano derecha, y empieza a cerrarse con tal de llegar al eje Y, hasta que llegue al eje Y y se cierra completamente. Y si ustedes se dan cuenta, el pulgar o el dedo gordo estaría dirigiéndose hacia arriba y por lo tanto consideraríamos a este como el eje Z. Como hemos podido ver, el eje Z, en este caso aplicando la regla de la mano derecha, se ubicaría hacia arriba. Veamos este otro caso. Si es que el eje X se encuentra en el eje que se encuentra metido hacia adentro y el eje Y hacia la derecha, apliquemos la regla de la mano derecha para ver hacia dónde se dirigiría el eje Z. Ahora vamos a considerar este el eje X, este eje que se está metiendo, ¿sí? Y este el eje Y. Y para eso también vamos a utilizar la regla de la mano derecha para determinar cuál sería el eje Z. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos este plano y tenemos que utilizar la regla de la mano derecha. Estos cuatro dedos tienen que partir del eje X y dirigirse hacia el eje Y. Y es justamente lo que hacemos. Si ustedes se dan cuenta, partimos del eje X y empezamos a cerrar, ¿sí? Hasta llegar al eje Y. Y si se dan cuenta, el dedo pulgar o el dedo gordo se dirige hacia el eje Z. Por lo tanto, este sería considerado el eje Z. De acuerdo a la regla de la mano derecha, hemos podido ver que el eje Z se ubicaría hacia abajo. Veamos este otro caso. Si es que el eje X se ubica hacia la izquierda y el eje Y hacia arriba, vamos a aplicar la regla de la mano derecha para ubicar al eje Z. Muy bien, ahora veamos qué es lo que pasa si es que a este consideramos el eje X y a este otro eje consideramos como el eje Y. Vamos a determinar el eje Z donde se ubicaría tomando en cuenta la regla de la mano derecha. Entonces partimos del eje X y nos dirigimos hacia el eje Y. Y es justamente lo que hacemos acá.
partimos del eje X con estos 4 dedos y empezamos a barrer y nos dirigimos hacia el eje Y. Y si se dan cuenta, el dedo gordo, el dedo pulgar se dirige hacia el eje Z. Por lo tanto, a este consideraríamos el eje Z. Hemos podido ver que el eje Z se ubicaría hacia adentro, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Y finalmente veamos este último ejemplo. ¿Qué pasaría si es que el eje X va hacia arriba, el eje Y hacia la izquierda? Y aplicando la regla de la mano derecha, veamos hacia dónde nos indica que se ubicaría el eje Z. Ahora vamos a determinar dónde se ubica el eje Z, tomando en cuenta de que este sería el eje X y este sería el eje Y. Entonces, estos 4 dedos partirían del eje X y empezarían a cerrarse con dirección al eje Y. Y si se dan cuenta, el dedo pulgar o el dedo gordo se dirige hacia el eje Z. Por lo tanto, este estaría considerado como el eje Z. Hemos podido ver que de acuerdo a la regla de la mano derecha, el eje Z se ubicaría saliendo, es decir, tomaría esta posición.